Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Gracias a Dios porque estamos aquí, ¿verdad? Estudiando la palabra del Señor desde la perspectiva hebraica, desde el pensamiento hebreo, ¿verdad? Que todos debemos de comprender ya a estas alturas de este siglo. Ya lo hemos resaltado muchas veces. Y pues bueno, les damos la más cordial bienvenida y le damos gracias a Dios por su constante apoyo. Por ahí me están haciendo varios comentarios en YouTube sobre el tema del sonido. Estamos resolviendo todavía algunas cosas. Yo me he dado a la tarea de escuchar, no puedo así como que avanzar muy rápido porque quiero escuchar. Lo he hecho con los live de Face, ¿no? Y yo los oigo bien, o sea, con el volumen, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, los tengo lo más alto posible y bueno, lo estamos atendiendo. Entonces, los que nos hacen favor de, de darnos mensajes, de mandarnos mensajes, apoyarnos en este sentido, de cómo se ve de allá para acá, pues les agradecemos, porque aquí en la transmisión pocas veces se me ha cortado, principalmente en YouTube, pero en Face nunca hemos tenido ese problema. Por lo tanto, pues bueno, les agradezco que nos hagan esos comentarios, que sigan compartiendo, ¿verdad? La dirección de YouTube. Recuerde Shomer Espinosa. Y pues bueno, pues así nos siguen apoyando y recordemos que este estudio tiene como finalidad pues escudriñar y examinar la palabra desde todas las herramientas que Dios nos ha eh, permitido para este final del siglo y pues que ya está cerca y anhelamos, ¿verdad?, que su venida ya esté pronta a suceder, su segunda venida. Entonces, bueno, el día de hoy pues me voy a ir un poquito rápido. Yo creo que hoy y mañana va a ser el mismo tema y vamos a terminar esta semana con esto. Va a ser de mucha bendición. Yo creo que nos tenemos que posicionar en esa mentalidad, en lo que hemos propuesto en nuestro corazón estudiar y escuchar de Dios. Y esta propuesta, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos está permitiendo, pues tiene su fundamento, o sea, es un fundamento sólido, un fundamento claro, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, obviamente, y todo lo que hay alrededor de ella. Yo he estado hablando mucho de herramientas, he hablado mucho de gracias a Dios por aquellos hombres, ¿verdad?, que hace 70 años poníamos como fecha, como límite de tiempo, ¿verdad? Hace 70 años no tenían las herramientas que hoy tenemos y como sea sus predicaciones tocaron vidas, transformaron vidas. ¿Por qué? Porque eran usados por el Espíritu Santo y su palabra tal y como está, la palabra del Señor tiene poder. Entonces, hoy tenemos una responsabilidad más porque hoy tenemos más herramientas. Muchos de esos hermanos, ¿verdad? Como lo vamos a demostrar ahorita, pues tienen muchos comentarios que nos ayudan, nos animan a investigar, a escudriñar. Quiero, en este paréntesis, ¿verdad? De este episodio 9, que hoy es el episodio 9, recordemos, tercera parte, y ahorita les voy a dar el nombre, pero quiero hacer un paréntesis rápidamente. Yo quiero que ustedes recuerden que yo soy antijudaizante, o sea, el hecho de que yo hable del hebreo original, incluso del griego original, porque luego hay también palabras en griego que la gente, con todo respeto que me merecen, pues no somos así como que en el español muy sólidos, ¿verdad? Y después no nos esforzamos para ver el tema del griego, de los idiomas originales, ¿verdad? En los que se escribió, se tradujo la escritura. Pues bueno, la Septuaginta, ¿verdad? Las historias de la Biblioteca de Alejandría, los eruditos judíos que tradujeron al griego,
¿verdad? Y todos estos temas a veces son medio pesados porque no estamos acostumbrados a estudiar. Pero yo soy antijudaizante, o sea, el hecho de que estudiemos, de que yo mencione, ¿verdad? Es porque Dios me ha permitido desde el año 1998 tener contacto, ¿verdad? Con estos idiomas, principalmente con el griego también, incluso mis primeros estudios, ya lo comenté, mi primer libro así especial y todo, hoy lo tiene mi hermano mayor, pero bueno, él se lo adjudica, pero no es cierto, nada, no es cierto. Es un Nuevo Testamento interlineal griego-español que yo compré en una iglesia, en una librería cristiana ahí en Tlatelolco, cerca del metro Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México. Entonces, el hebreo que Dios me ha permitido tener acceso también por efecto de un trabajo que tuvo mi hermano mayor también, tuve acceso, ¿verdad?, con el plan de Dios, en los acontecimientos que Dios ha permitido en mi vida. Entonces, esa responsabilidad la he tomado muy en serio porque me he esforzado en el Señor, no en mí, no en mis fuerzas, ni en mi intelecto, ni mucho menos. Eh, pero él ha hecho que todo esto yo tenga acceso y por eso lo digo con mucha responsabilidad. Entonces, recuérdelo, soy antijudaizante. El hecho de que yo diga, porque en algún momento estuve a punto, ¿verdad?, de judaizarme y conozco bien muchas de estas cosas por también la experiencia que el Señor me ha permitido, ¿verdad? Poquita, mucha que hemos tenido. Entonces, yo le recuerdo, no es que queramos judaizar, no es que queramos estar haciendo cosas que no debemos, ¿verdad? Asimilándonos a cosas que Dios no quiere, sino que reconozcamos cómo estableció Él las cosas y no que nosotros inventemos o hagamos cosas que ya a estas alturas, insisto, ya deberíamos de tener nosotros bien manejaditas. Entonces, hoy les quiero comentar que ayer vimos, ¿verdad? Después de este prefacio, eh, ayer vimos que el Señor pues nos prepara, ¿verdad? Antes de la encomienda. Y hoy tenemos que entender algo, ¿verdad? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y esa es una idea que a nosotros pues nos mueve mucho, porque recordemos que el pensamiento griego helenista en el que hemos vivido, en el que se ha surgido todo esto, en el que hemos oído predicaciones, interpretaciones, hemos oído examinaciones, escudriñamiento de la palabra, pues ha sido en esta mentalidad, ¿no? Y el griego helenista en su mente estudia un versículo y dice, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Como lo hacían los filósofos griegos, helenistas precisamente, los maestros, los expositores, aquellos a los que se refiere Pablo, ¿verdad? En los Areópagos, y, y donde Pablo presentó muchas veces defensa como apologeta, presentó defensa del Evangelio. Entonces, el hebreo no, el hebreo, ¿verdad? Lee un versículo y dice cómo puedo ponerlo en práctica. Entonces, ¿cómo puedo desarrollarlo en mi vida? Esa es una diferencia muy grande. Y cuando nosotros leemos este tipo de exposiciones, incluso hay un libro que para mí es un tesoro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y que es donde el día de ayer, ¿verdad? Yo me decidí del doctor James Dobson, yo me decidí a compartirlo con ustedes. Si usted lo puede buscar, hay muchas maneras de encontrarlo, ¿verdad? En internet, en muchos lugares. Usted puede tener acceso a él. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, el doctor James Dobson. Hoy ya existe digamos, un libro de bolsillo, que les llaman, porque el otro libro, el original, era un libro más grande. Entonces, cuando vamos a leer ahorita, tenemos que entender y tenemos que troquelar. Usted sabe lo que es troquelar, si no, investíguelo. No me voy a entretener mucho en eso ahorita. Pero tenemos que troquelar nuestra mente, cambiar de forma, de visión. Pero no a nuestra manera, como nosotros queremos, con nuestra idiosincrasia, con nuestros afectos, con nuestras cosas, con lo que yo creo, lo que yo pienso.
Tengo otro libro por aquí que le voy a compartir una pequeña lectura ahorita para que podamos entender lo que vamos a reflexionar el día de hoy y mañana, que se llama de Lee Strobel, El caso del Jesús verdadero. Okay, les recomiendo mucho este libro. Este libro es sensacional. Hay una película en YouTube. De hecho, si la quiere buscar, la puede ver. Está accesible. Yo creo que han pagado los derechos los hermanos en Cristo que la pasan ahí en su canal de películas cristianas. Entonces usted puede tenerla, ¿verdad? O puede ir a algún lugar donde vendan películas y ahí la puede buscar. Pero ahí en YouTube la puede tener. Y este es el caso de un periodista, un investigador que era ateo y pues para su esposa llega a los pies de Cristo y según la trama de la película y según su testimonio, pues él está en contra de todo eso. Hay una circunstancia, su hija de él, su hija mayor es salvada de un ahogamiento por una enfermera cristiana. Usted lo puede ver ahí en la película y a partir de ahí, pues él se da la tarea de pues, tirar toda la fe de su esposa. En lugar de tirar la fe de su esposa, él se convence de la existencia de un Dios, de ese Dios que lo amó tanto, que lo buscó. Es preciosa la película y el libro está mejor. Entonces les voy a leer en la página 22, ¿verdad? De este libro, el primer desafío, lo menciona él, el caso de Jesús verdadero, primer desafío. Y es una entrevista que le hace a Craig Evans, que es un historiador, arqueólogo, o sea, pastor, predicador, es una persona que yo sigo en sus redes y en sus investigaciones. Digamos, en este material que les comentaba yo en internet, en esas apps que existen hoy día, Logos, ahí incluso él tiene, Craig Evans, tiene digamos, como un tour, por así decirlo, en el Mar Muerto, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, bueno, mal llamado Mar Muerto, ya lo aclaramos, el Mar Salado, y todo esto es precioso y es de veras increíble que usted pudiera acceder a ello. Es carito, pero pues es una inversión. Antes el eSword era gratis y tenía muchas cosas, ¿no? Pero bueno, les voy a leer esto rápidamente para que nos pongamos a tono de lo que vamos a estar escuchando hoy en la reflexión y mañana. Y ya el día lunes, pues vamos a ver otras cosas, pero ya vamos a tener este troquelamiento de nuestra mente, de nuestros pensamientos, cambios de paradigma. A estas alturas ya del estudio, en el capítulo 13, 14 y 15 en la vida de Sansón, episodio 9 de nuestra serie. Y yo quiero que usted abra, ¿verdad? No soy yo, es una serie de investigaciones, de cosas a las cuales hoy ya tenemos acceso y que usted debe darse a la responsabilidad. Hay muchas personas, ¿verdad?, que ya han estudiado teología, hay personas que ya han estudiado pues de manera profunda, sistemática la palabra de Dios y han tenido acceso a todo esto. Entonces, tenemos que abrir en este tiempo ya, urge, ¿verdad?, que no andemos viendo, ¿verdad?, pastores que se la pasan en el Facebook, en YouTube, solamente retransmiten lo que escuchan, ¿verdad? Más los argentinos, por ahí, ya sabrán a quién me refiero, pero los argentinos que son motivadores, ya no son predicadores, y hay mucha gente. Aprenda a saber a quién escucha y aprenda, ¿verdad?, a discernir. Acuérdese, lo que yo estoy diciendo ahorita es fuerte, pero incluso hasta a mí, de lo que yo digo, usted me debe de escudriñar conforme a las escrituras. Entonces, recuérdelo, el discernimiento no es para discernir entre lo bueno y lo malo, eso ya está más que claro, sino discernir entre lo bueno y lo casi bueno. Bueno, entonces vale, dice, le pregunta Craig Evans, Lee Strobel a Craig Evans, ¿por qué algunos eruditos están presentando unos retratos tan insólitos de Jesús? Le pregunté mientras tomaba una galleta casera de chocolate de una bandeja que Ginny había puesto entre nosotros. Evans pensó un momento. Una de las razones, respondió, es que muchos de ellos carecen de formación en el trasfondo semítico del Nuevo Testamento. ¿Y esto significa? La formación semítica se ocupa del hebreo, arameo, siriaco
y varias fuentes escritas en estos idiomas, como por ejemplo los rollos del Mar Muerto y los escritos rabínicos antiguos. Muy pocos eruditos del Nuevo Testamento van más allá del hebreo del Antiguo Testamento, que es una forma del hebreo elemental. ¿Cómo afecta esto a su erudición?, le pregunté. Esta es la cuestión, dijo él, Craig Evans, obviamente. Estos eruditos conocen el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, pero Jesús no hablaba griego, sino quizá muy esporádicamente. La mayor parte de su enseñanza la impartió en arameo y las escrituras que leía eran paráfrasis en hebreo o arameo. Jesús y el mundo en que vivió eran muy semíticos. Sin embargo, la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento carece de una adecuada formación en los idiomas y escritos que reflejan su mundo. Puesto que saben griego, tienden a hacer comparaciones entre el Jesús de los evangelios griegos y varias filosofías griegas y el mundo greco-romano. Es fácil encontrar paralelismos si no se tiene en cuenta el contexto o los matices. Esto está hablando del Nuevo Testamento. Entonces, lo que vamos a leer hoy, que es del Antiguo Testamento, pues tiene mucho más fuerza. Vea una influencia griega en Jesús. Exactamente. Fue su respuesta. Con pocas excepciones, el seminario de Jesús no se caracterizaba por trabajar con el hebreo, siriaco, arameo, la literatura rabínica o los rollos del Mar Muerto. Está hablando de un seminario relacionado con el Señor Jesucristo específicamente. El resultado es que no captan el significado de la proclamación central del reino de Dios por parte de Jesús. Explíqueme, por favor, a qué se refiere el reino de Dios. Entonces, aquí, pues, él explica, ¿no? Él está explicando. Voy a terminar. En la página 24 dice, así que interrumpí. Se trata de un Jesús fuera de contexto. Evans asintió. Correcto, dijo. Sacan a Jesús de su mundo judío y lo sitúan en un entorno greco-romano, convirtiéndolo en un académico occidental sentado en su torre de marfil que fuma en pipa y quién sabe qué más. Es exactamente como ellos. Entonces, aquí en este libro, usted puede encontrar toda la investigación que él hizo, Lee Strobel, periodista del Chicago Tribune, de la Tribuna de Chicago. y ahí usted puede relacionar muchas cosas. Ahora, la reflexión del día de hoy, comenzamos con esto, amados, para que nos dé tiempo. Tenemos que estar abiertos, ¿verdad?, a entender, ¿verdad?, lo que yo les decía desde un principio con la vida de Sansón, independientemente de la radiografía perfecta. Nuestra vida es lo mismo. Dios nos prepara. Dios te prepara, Dios te avisa, Dios te pone focos amarillos, Dios te dice, cuidado, por ahí no, cuidado, ten cuidado con esto, con aquello. Y el Señor nos está dirigiendo, no dirigiendo como con hilos, ya eso también lo vimos, Él no es un titiritero. Él en su preconocimiento ya sabe lo que yo voy a escoger, lo que yo voy a decidir, lo que yo voy a hacer y todo eso. Y Él nos prepara, Él nos da elementos, como a Sansón. Sansón, a diferencia de los otros cristianos, tú, a diferencia de los otros cristianos, has recibido una formación, has recibido información, has recibido otro tipo de formación, información, has recibido, ¿verdad?, una serie de capacitación por parte del Espíritu Santo desde el momento en que te encontraste con Él en el camino. Y así, ¿verdad?, el Señor te ha llevado de una forma, de una situación a otra, para que la piel se te haga más fuerte, para que sepas, ¿verdad?, y desarrolles esa mentalidad hebraica, ¿verdad?, de los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque esa fue la cultura que Dios escogió. No es porque yo lo esté inventando, yo no estoy descubriendo el hilo negro, amados y amadas. Así fue. El hombre a lo largo de la historia quiera, ¿verdad?, hacérsela más fácil
o solamente predicar lo que les conviene, como les conviene, pues tampoco es la forma. Entonces, cuando nosotros estamos viendo cómo decíamos en las pausas, ¿verdad?, que hemos hecho y los comentarios que hemos hecho, que Josué, Moisés se dedicó a formar a alguien, ¿verdad?, que lo digamos, en una forma de gobierno, de responsabilidad geopolítica y todo lo que con ello lleva. Se ocupó de entrenar o capacitar, y el Espíritu Santo, Dios, todos a Josué. Pero Josué ya no hizo lo mismo. Entonces, los gobiernos eran del tipo esporádico, los salvadores, los jueces y todo lo que ya vimos. Ahora, de todos los que llevamos hasta hoy, hasta Sansón, son diferentes a Sansón. Todos fueron encontrados en su circunstancia. Barak fue encontrado en su circunstancia, Yael fue encontrado en su circunstancia, Gedeón fue encontrado en su circunstancia, su fuerza era la palabra de Dios, toda la tradición oral y escrita que ya tenían para ese tiempo, y así todos empezaron a formarse una idea de lo que tenían que hacer. Pero cuando Sansón nace, y es lo que nosotros debemos de considerar, ¿verdad?, es como ya dándonos a entender hoy el día de hoy nosotros. Cuando el Señor nos da textos como lo que veíamos el día de ayer, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos. O sea, ya el Señor ya nos tenía como Sansón escogidos desde el vientre de nuestra madre, si eso es lo que creemos también y si queremos creerlo. Entonces, nada ha pasado que se le haya salido de las manos al Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? No, el Señor jamás va a actuar así. Entonces, Sansón, mucha gente lo ha, como ya lo dijimos, ¿verdad?, lo ha tachado de, vivía bajo sus impulsos, era un desquiciado, era un mala onda, ¿verdad?, malagradecido con Dios. Y va a llegar un momento en que, como cualquiera de los jueces, como cualquiera, ¿verdad?, Gedeón, pues hizo algo que no debía hacer, y Jefté hizo algo, dijo algo y prometió algo que no tenía, que nadie le pidió. Y así, Sansón, que fue preparado para meterse a lo profundo, meterse en la profundidad de la maldad de los filisteos, con un propósito divino. Y ese propósito divino, si nosotros no tenemos la mentalidad, no lo entendemos y decimos en Sansón, desde el principio fue un desquiciado que se fue tras sus pasiones. Y eso no es cierto, amados. Dios tenía un propósito en su preconocimiento. Por eso preparó a tal grado a Sansón. ¿Y desde dónde? Desde el vientre de su madre, desde sus padres. Incluso al haber escogido a Manoa y a su esposa, y que no fuera tan docto, Manoa tenía un propósito, y ahorita lo vamos a leer. Y todo entonces, todo lo que ha pasado en tu vida, todo tiene un propósito, y es ahí donde va a cambiar tu mentalidad cuando alguien te diga o tú digas, todo lo que nos ocurre a los cristianos es para bien. Pero eso lo decimos como un cliché, lo decimos como algo, ya así, un cliché, usted sabe lo que es un cliché, algo que decimos a la ligera. Ya no va a ser así. Ahora vas a entender que Dios tiene un propósito en todo, un propósito que muchas veces tiene que cambiar, ¿verdad?, con base en nuestro corazón, en nuestra reacción. Y efectivamente, Sansón no fue la excepción de cometer un error, porque él descendió hasta lo profundo, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué manera tan preciosa Dios, en su preconocimiento, preparó a tal grado a Sansón que Sansón no se contaminó de más en todas las cosas que él hizo. Vamos a leer. Acuérdese que usted debe de tener el verso 25 del capítulo 13 en su corazón y en su mente, porque mucho vamos a hablar de eso. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, las visitaciones, los energemas, esporádicamente, o sea, una a la vez, ¿no?, dependiendo las veces que lo haya visitado el Señor, desde el vientre de su mamita linda. En él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Sora significa desesperación. También viene de ahí la palabra avispa. Cuando a usted lo va a picar una avispa, ¿qué le da? Desesperación, ¿no? Es un insecto que causa desesperación. Y Estaol significa súplica. Eso es muy importante para el desenlace de nuestras reflexiones con base en la vida de Sansón. Capítulo 14. Descendió Sansón
a Timnat, descendió. Aquí vamos a ver de qué manera, o sea, Jerusalén acá y Timnat abajo. O bueno, Dan y todo lo que, donde estaba él, entre Zora y Estaol, ahí está el Señor, ¿no? El Señor nos pone en esa visión, lo que hemos dicho. La maldad de Israel iba en aumento y su calidad moral, espiritual, ¿no? Su comunión con Dios iba en ¿qué? Descenso. Entonces, en descenso venimos, decaemos, nos caemos y todo, ¿verdad?, puede ocurrir. Entonces descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre, aquí una pausita antes de leer esto, porque todos nuestros munditos se nos van a caer, porque muchas veces también no leemos bien. No leemos bien. ¿Y qué sucedió, amados? Él estaba actuando conforme a lo que el Espíritu de Dios lo estaba moviendo. Mas su padre y su madre, verso 4, no sabían que esto venía de ¿quién? De Jehová. Amados, la intención de toda la vida, escúcheme bien, de Sansón, como puede ser en tu caso, puede ser en el mío, puede ser en el de cualquiera de los que me están escuchando, ¿verdad? Fuimos preparados con el propósito de hacer cosas a veces que no nos da licencia para pecar, cuidado, no voy a decir eso. Sansón estaba preparado para ir a las profundidades. Dios, el Señor Jesucristo, cuando nos encontramos con Él, nos lava, nos limpia de todo pecado, nos lava, nos santifica, nos llama, nos guarda, nos santifica, nos aparta, con el propósito vamos a poner un ejemplo. El mundo es un basurero. Y el Señor nos saca de ahí, nos limpia, nos guarda, nos guarda, nos protege, ¿verdad? Nos pone ahí en una protección y nos regresa al basurero. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que desarrollar, es ahí donde nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda, predicar su palabra, predicar el reino de Dios se ha acercado. El Señor Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia, perdón de nuestros pecados, reconciliación con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y a quién se lo tenemos que decir? A un montón de gente. Y quien te quiera recibir el mensaje, quédate con él. Y quien no, sacúdete hasta el polvo de los pies de tus pies. Valga la redundancia. Entonces todo esto era un plan de Dios. Plan de Dios que se centró específicamente. Los filisteos eran muy grandes, eran un pueblo numeroso, eran muy fuertes, hay muchas indicaciones que venían de Creta, del mar, y que eran poderosísimos. Entonces, en la condición en este momento de Israel no estaban para enfrentar una pelea así. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Acuérdense lo que le dijo Dios a la esposa de Manoah y a Manoah. Él comenzará a salvar a Israel. Pero todo esto lo vamos a ver mañana. Era con el propósito a futuro profético de que esto sería hasta tiempo después. Entonces, nosotros entendemos que Sansón, ¿verdad?, fue preparado, él no seguía por impulsos ni nada, sino que el Espíritu de Dios, esto venía de Dios. Grábese eso y aquí vamos a comenzar muchas veces en nuestra vida cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando ese problema familiar, cuando ese problema, ¿verdad?, económico, cuando ese problema ministerial, de trabajo, laboral, de cualquier tipo estás enfrentando, todo tiene un propósito. Pero ahora lo entiendes por qué. Dice, entonces, fíjese lo que dice. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel.
Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Aquí vamos a quedarnos el día de hoy y recuerde todo esto, amados, porque mañana va a ser una lluvia de ideas preciosa, donde nosotros vamos a ver de qué manera nosotros nos guardamos, nosotros nos movemos, el Espíritu Santo nos va moviendo, nos va haciendo, y nosotros, pues muchas veces, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? ¿No? Yo ya no pertenezco aquí. Obviamente no se trata de irte a meter a lugares que no, ni nada. Esto es, ¿verdad? Un ejemplo, sombra y figura de lo que ha de venir. Ya lo dijimos. Hoy día nuestras situaciones, ¿verdad? No son ídolos de madera, de piedra, tallados por hombre. Hoy los ídolos son circunstancias, personas, cosas de nosotros mismos y situaciones de nosotros mismos. Los enemigos, ¿verdad? Son circunstancias a nuestro alrededor y no son pueblos enteros, no son los filisteos, no son los moabitas, no son no son los nadie, no es ninguno de los ejércitos a los cuales Israel enfrentó. Hoy son circunstancias. Hoy no es Goliat delante de nosotros, es un problema de trabajo, un problema familiar, una situación X, Y o Z. Hoy no son las murallas de Jericó, es no tener un trabajo, no tener acceso a un trabajo, a la economía para salir adelante, para cosas que te estorban y cosas que tienes que muchas veces, ¿verdad? Tenemos que profundizar. Yo les daba un ejemplo de mi vida, ¿verdad? Yo ya no quiero. En el pasado, ¿verdad? En una pausa que hubo ahí en mi vida, yo regresé a Egipto a trabajar a la comunidad judía en México. Y eso me desencadenó un montón de problemas. El Señor me guardó, pero al final, pues fueron muchos problemas. Así como bajó Abraham a Egipto, así como Isaac bajó a Egipto, Jacob mandó a sus hijos a Egipto. Yo ya no quiero regresar a Egipto y me voy a mantener firme. Pese a las carencias, pese a las circunstancias, yo voy a mantenerme firme. Pero todo eso, toda esa preparación, ¿de dónde viene? Del Espíritu de Dios, de la conducción. Mañana lo vamos a ver de qué forma, preciosa, amados. Dios va acomodando las cosas para que tú salgas bien librado, para que tú salgas victorioso, para que tú salgas con bendición de tus circunstancias. Sansón obedeció. Sansón era guiado por el Espíritu de Dios. No es que Sansón fuera un desquiciado, no es que Sansón fuera una persona desobediente. Cometió sus errores como cualquiera de nosotros. Dios no esconde eso. Pero tan era preparado Sansón que no se contaminó de más. No apostató. En un momento dado, lo vamos a ver, prevaricó. Yo les dije que era importante que recordáramos eso. Muchos reyes, muchas personas. Acán apostató, muchos reyes apostataron, mucha gente en el pueblo de Dios en la escritura apostató, pero muchos otros, amados y amadas, prevaricaron, escucharon y no obedecieron, pero se arrepintieron y regresaron. Pero esa posibilidad de regresar, de tener arrepentimiento, de regresar, de hacer lo correcto, solamente viene ¿de dónde? De Dios. No es del que corre ni del que se apresura, sino del que yo quiero tener misericordia. Y esa misericordia Dios la muestra por medio de su Santo Espíritu. Pero tenemos que entenderlo, tenemos que conocer el carácter de Dios, tenemos que conocer el carácter del Espíritu Santo, del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde nosotros vamos a tener la victoria. En el momento en que leamos correctamente, en el momento en que estudiemos correctamente, sistemáticamente y entendamos la mente del Señor. Y dice el apóstol Pablo, ¿quién entenderá la mente del Señor? Nosotros tenemos la mente del Señor. ¿Y por qué a veces nos cuesta tanto trabajo entenderlo, amados? Porque no se nos da la gana hacer lo que Dios manda, sino queremos seguir haciendo lo que a nosotros nos parece. Vamos a quedarnos aquí, amados y amadas, y veremos, ¿verdad? El día de mañana, ¿verdad? Todo cómo va a seguir yendo. Y nos vamos a llevar algún tiempo en esta vida, ¿verdad? En la vida de Sansón, de la forma en que Sansón, ¿verdad? Descendió, pero bajo el control de protección de Dios.
Aquí él escoge a una mujer filistea, sus padres no se oponen, tal vez por eso, insisto, Dios escogió a Manoah y a él, porque si hubieran sido alguien que realmente conociera, no, pues hubieran desheredado a Sansón, lo hubieran corrido y no se hubiera cumplido el propósito. Mañana les voy a declarar ese propósito, amados, y más luz vamos a tener. Más luz cuando usted lea, ¿verdad? Estas escrituras que durante años hemos leído de una manera. A partir de mañana, si Dios nos presta la vida, Bezrat Hashem, con la ayuda del Señor, vamos a entender de manera diferente, pero no diferente porque sea nueva, porque yo inventé algo o interprete algo, sino nueva porque aquí está escrito. Perdón, no está temblando, pegué en la mesa otra vez. Me apasiona, amados, esto, porque es una luz preciosa, porque eso te da fuerzas para enfrentar todas las circunstancias, para enfrentar todo el problema, para enfrentar todo lo que está enfrente. Todo tiene, ahora sí, con esto poquito que llevamos hasta hoy, vamos a entender cuando alguien nos diga, escuchemos una prédica, leemos la palabra de Dios, o la lectura diaria te lleva a ese versículo, ¿verdad? Porque tú tienes la costumbre de leer sistemáticamente la palabra y vas a leer. En algún momento el Señor un flashazo, una prédica, algo que alguien te está compartiendo y tal. Todo tiene un propósito de lo que nos pasa a los cristianos. Y ese propósito se va a cumplir a pesar de nosotros. Dios lo va a cumplir. Pero Dios nos prepara, Dios nos da esa fuerza. Y vamos a ver de qué manera tan preciosa el Señor nos va a hablar. Mañana, no se lo pierda, mañana no se pierda el en vivo. Mañana vamos a descubrir cuál era el propósito de Dios. Acordémonos, los filisteos, un pueblo grande, dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre. Ahí nos quedamos, verso 5 del capítulo 14. Síganle leyendo para que vean mañana, a ver si no se le funden los cables. y mañana vamos a descubrir el propósito de Dios y la manera en que Dios lo estaba llevando a cabo y la manera en que por ahí, por poquito, lo echamos a perder, ¿no? Entonces, Dios va a tener misericordia de nosotros. Que Dios los bendiga, amados. Les tomé 10 minutos más de su tiempo, pero vale la pena porque todo lo que hemos escuchado, todo lo que está escrito, recuérdelo, vea la película o consigue el libro y usted verá la bendición que hay en la lectura, en cuando en lugar de estar viendo Facebook o películas, ¿verdad? De Cantinflas y todo eso, vamos a ver de qué manera preciosa, cuando leemos, cuando estudiamos y cuando ponemos en práctica, porque no se trata nada más de leer y tener muchas letras, sino ponemos en práctica, que es lo que nos cuesta trabajo a muchos, ¿verdad? Y conste, dije, nos cuesta, pero el Señor, como con Sansón, va a tener misericordia. Ok, perdón, bueno, es el caso de Jesús verdadero, de Lee Strobel. Es que así yo lo presento y está al revés. Se pone en hebreo. Acuérdense que en hebreo se lee de derecha a izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha, pero en hebreo no. Pero así se llama. Ahorita se los subo en la página para que usted los busque y los vea. Y los dos, ¿no? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Que Dios los bendiga, amados y amadas. Nos vemos el día de mañana. Perdón por haberles tomado un poquito más de tiempo, pero esto apasiona. Y pues bueno, que Dios se los va a recompensar. Acaban ustedes de invertir tiempo en algo que vale la pena. Y eso algo que vale la pena no es la exposición del que predica, sino la palabra de Dios. Y conocerla tal y como Él la dejó. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana.